Sí, de ahora en adelante, de aquí empezamos para el examen. Ya de las otras ya deben ser expertos. Dice, ahora vamos a ver la última parábola de Mateo 13. Son 8, esta es la octava. Pero vamos a seguir viendo otras porque si algo quiere Dios ahorita mismo, es que nos demos cuenta de quién es la iglesia por la que Cristo va a venir. Así es que, bueno, tenemos que ir en una manera progresiva porque ese examen es de kinder. Es nomás recordar lo que se dijo y anotarlo, pero para Dios no es así. No se trata de memorizar. El diablo se la sabe toda y no le sirve para nada. Pero seguiremos con algunas cosas de lo que está diciendo Jesucristo a sus discípulos, que son el fundamento de la iglesia. Y cuando estemos ya en quizás el otro examen, el último, sea un poquito, o quizás le ponga 3 o 4 preguntas, porque el asunto no es contestar como esas. En esta hasta les voy a decir, saquen la Biblia y todo lo que quieran, porque va a ser muy simple, pero si no nos apropiamos de lo que Jesucristo dijo hace 2000 años para ahorita, pues vamos a decir, pues a ver quién es la iglesia y cómo estuvo. El asunto no es así con Dios. Las preguntas que vamos a contestar son, ¿cuál es mi lugar en la iglesia por la que Cristo va a venir? ¿Qué contestarían? Bueno, así más o menos va a ser, eso no va a estar en el examen, pero de las que vamos a ver, van a ser como eso. No es una respuesta. Ustedes, que son la iglesia, van a decir acerca de lo que Jesucristo dijo hace 2000 años y que es para ahorita, para cada uno de nosotros. Así es que bueno, vamos a ver la octava parábola de Mateo 13. Así es que esta parábola es como las otras 7, llamados por estar juntas como lo hizo Mateo, el sermón de las parábolas del misterio del reino de los cielos. Así es que todo está en Mateo 13, del 51 al 53. 3 versículos. Bueno, y 3 para medio decir algo. Un solo versículo es toda la parábola. Así es que bueno, vamos a considerar qué fue lo que dijo Jesucristo. En realidad fue en la misma casa donde se metió después de haber dicho como 2 públicamente. ¿Se acuerdan? En la playa y en la barca, y empezó, y después se metió a la casa, y ahí nomás estuvieron los puros discípulos a partir de la tercera, y todavía les preguntaba él, ¿han entendido todo? Bueno, le explicó 2 porque le dijeron, pero a partir de las tercera o cuarta, dice, no hombre, ya no nos digan nada, ya no lo sabemos todos. Pero vamos a ver si es cierto, porque a lo mejor no entendían todo porque la iglesia eran ellos mismos y todavía Jesucristo no les había dicho. Se los dijo cuando resucitó. Pero hace rato que resucitó y la iglesia de ese tiempo ya se acabó. Ahora quedamos ustedes y yo con lo que Cristo quiere, porque, bueno, si aquella se murió, la iglesia va a prevalecer hasta que Cristo venga por ella. Así es que está él diciendo, leyendo, pero es para nosotros. Esa gente pues ya pasó de allí. Y entonces pues si entendieron o no las parábolas, no les tocaba a ellos más que algunos detalles, casi nada, cimientos. Pero los tuvieron y Jesucristo se dio cuenta de que no la iban a hacer solos y por eso le dijo, espérense y le voy a rogar al Padre para que les mande una persona como yo para que estén ustedes y con ustedes hasta que yo venga.
Eso está en Juan 14. Entonces, considerando todo esto, para nosotros es más fácil porque es para ahorita. Ellos a lo mejor ni entendieron y dijeron, no, pues ya ni nos explique, pero nosotros sí tenemos que sacar porque es para ahorita, no fue para ese tiempo. Aunque tenía que dejarlo establecido porque la iglesia sigue, desde los discípulos hasta que Cristo venga. Bueno, entonces vamos a ver los oyentes en este lugar, en esta casa donde se metió a partir de la tercera o cuarta, ya fueron exclusivamente para los discípulos. Si fueron exclusivamente para ellos, es por el propósito de Jesucristo de que fuera para todo el tiempo hasta que Él venga. Entonces ya se acabó la iglesia, ya se acaban las razones, pero las tenemos nosotros y estamos más cerca de todo lo que Jesucristo explicó en las parábolas que los discípulos, que fueron los cimientos. Pero bueno, exclusivamente fue para los discípulos. Y el versículo que dice la parábola es el 52. Y hay muchas maneras en que algunos estudiosos de la Biblia han puesto títulos. Por ejemplo, este es uno de ellos, dice, los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Del 51 al 53. Eso sacan en conclusión y si tiene que ver con algo, pero uno le puede poner lo que quiera con tal de que entienda el compromiso que tenemos ahorita y que Jesucristo dijo hace 2000 años. Así es que también, como le dijo, ¿entienden todas estas cosas? Le dijeron, no, sí, ¿cómo no? Ya. Y él les dijo, por eso, todo escriba docto, entonces está diciéndole la parábola del 52. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús, ya se acabó la parábola. Ah, Chihuahua, pero dice tanto que vamos a ver si es posible la acabamos en esta, porque hay muchas más. Y en realidad no es de ir a prisa, pero que quede bien entendido. Solo es un versículo, que se lo prendan de memoria, eso no afecta en nada nuestra relación con Dios. Que la pongamos por obra, allí sí. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen. Bueno, ahí se pone de otro modo, quieren decir. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este escriba docto en el reino de los cielos? Semejante a un padre de familia. Un escriba docto en el reino de los cielos no había. Pero un padre de familia sí hay ahorita. Y si nosotros nos ponemos bien abusados, nosotros pertenecemos a la familia que está refiriendo a Jesucristo. Es entonces, dice, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Se acabó. Eso es lo que dice la parábola. Pero cuando Jesús acabó de terminar esta palabra, se fue de allí. Se acabó, ya se las dijo. En realidad escribirla era todo lo que le tocaba a ellos. O recordarla para que alguien le escribiera, se supone en este tiempo Mateo. Mateo, no le vi, no el cobrador de impuestos. Había un hervidero en Mateos. Pero bueno, el asunto es qué nos toca de todo eso de hace tanto tiempo. Cuando Jesús terminó, se fue. Jesús les dijo, en esta última, en el 51, ¿entienden ahora? Y dijeron, sí, ¿cómo no? Al fin y al cabo, 2000 años, allá le tocará quién sabe quién. Bueno, no podían pensar así porque nosotros estamos seguros de ellos. Pero ellos le dijeron, sí lo entendimos. Así es que los maestros de la ley, empezó Jesucristo a decirle, entonces los maestros de la ley que se han convertido en discípulos míos, tienen a su alcance un tesoro doble.
nomás en lo que está diciendo, además ya está dando una explicación para nosotros. Tiene dice un alcance de un tesoro doble. Las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas de las enseñanzas de Jesucristo. Por eso, Nuevo Testamento es buenas nuevas. Cosas nuevas del tesoro. El tesoro es la Biblia. Bueno, ahorita vamos a ver eso, pero ya podemos irnos imaginando cómo está. Lo antiguo, las verdades antiguas solo están en el Antiguo Testamento. Las nuevas están en el Nuevo. Y las nuevas, como los judíos no aceptaron al Hijo, es nomás para la iglesia. O sea que ya nos tenemos que ir apuntando en todo lo que viene. Aunque desde la primera, desde el sembrador estamos. Bueno, dice que saca del tesoro cosas viejas, cosas nuevas. Porque en las cosas viejas y las nuevas está toda la enseñanza de lo que Dios quiere para el hombre. Y la mujer, para los humanos. Así es que ellas enseñan, ellas revelan, las verdades no dejan de ser verdades nunca, pues serán muy antiguas y serán nuevas, pero solo la iglesia la tiene toda en su mano. Los judíos no, y todos los demás menos. Ahora no es nomás por tener la Biblia en la mano, pero ahí está todo lo que está diciendo Jesucristo de esta parábola. Y claro, como se lo dice a la iglesia, ¿para dónde nos hacemos? Nos toca. Así es que dice el 53, al terminar de exponer sus palabras, sus parábolas, se fue de allí, pues nomás dijo una, el 51. Y en el 52 empezó a decirles algo. Pero ellos ni le preguntaron ni sabían. De todos modos, aunque lo supieran, se murieron luego. Todavía no había iglesia. Tuvieron que esperar Pentecostés, tuvieron que esperar muchas cosas. Después fue cuando nombraron para la iglesia a Santiago, el hermano de Jesucristo, que se quedó en Jerusalén. Y entonces Pablo, Silas, Pedro, todos salieron por otro, Andrés, todos salieron para dar esas nuevas noticias. Pero a partir de allí empezó a establecerse la iglesia, pero se llegó a fomentar y a hacer bien, tardó casi más de 200 años y empezaron a echarle ya en el año 300, ya fue el colmo de la desgracia. Hasta ahorita es una cosa horrible, pero en fin, vamos a ver ahora la lección espiritual de por lo menos ese versículo 51. Así es que no es difícil. El poder que tiene la luz, lo tiene nada más ustedes y yo. Tenemos la Biblia toda. Así es que ahora completa y total, solo los cristianos. Bueno, hay que ir luego, si nos los aplicamos, ¿quién es cristiano? Hay un montón de iglesias y muchos dicen que son cristianos y son iglesias heréticas. Ni siquiera debían llamarse iglesias. Pero como cada quien se pone el apellido que quiere, hay muchos que son cristianos o que dicen que son y no son. Pero aquí nos vamos a poner desnudos delante de Dios. Bueno, de Jesucristo. Él es el que va a venir por su iglesia. Así es que bueno, ahora el asunto es completo y total porque los tesoros viejos, los tesoros nuevos son todas las escrituras de lo que Dios ha dejado. Verdades viejas, verdades nuevas, pero todas son luz. Y eso es para la pura iglesia. Los samaritanos nada más leen el Pentateuco, no saben de más nada. No se llevan con los judíos tienen hasta Malaquías, tienen profetas, tienen cánticos con los salmos, tienen muchas cosas, pero está tantito más completa. Pero cuando viene el Hijo, les da envidia, les da coraje, empiezan a maltratarlo hasta que lo matan. Y entonces
Ya Dios había determinado esto desde antes que hiciera el mundo. Y sabía que de antes que hiciera el mundo nos iba a tener a nosotros. Su pueblo no quiso, me voy a buscar un pueblo que aunque no me busque ni sepa, pero ese va a ser el que va a completar la obra, su iglesia. Por eso muchas cosas no tenían un concepto bien claro en ese tiempo, casi en 300 años se fue solidificando y al año 300 ya fue horrible. Pero de todos modos, siempre Dios tiene un remanente fiel con las cosas de Él. Todo lo que Dios dice o ha dejado escrito se tiene que cumplir, como ya vemos. Todo se cumple lo que Dios ha dicho y lo que se ha profetizado. Así es que bueno, si nosotros empezamos a ver esto de tener toda la luz de Dios en nuestra mano, eso quiere decir que tenemos un tesoro doble, no lo tiene nadie, solo la iglesia. Bueno, ustedes y yo de pasadita, porque todos estamos en el mismo barco, pero en fin. Vamos a ver ahora los elementos significativos de esta parábola, de los elementos que él dijo para saber que estamos dándole la interpretación exacta. Ahora es muy fácil por el tiempo en que estamos, porque es para este tiempo. Los discípulos, bueno, ellos empezaron, pusieron cimientos, pero esto, aunque lo escribieron, ellos no sabían de nada de esto. Por eso dijeron, no, sí, ya sabemos, sigue hablando. Bueno, pero primero se sorprendieron, ¿se acuerdan la primera parábola? Dice, ¿para qué les hablas así a esta gente? Ni nosotros entendemos. Por eso les dije, bueno, vengan, les voy a explicar. Y fue esa, y la del sembrador, y luego la del trigo y la cizaña, y por ahí algunas cosas, pero cada vez fue más de la iglesia para ahorita. Entonces, bueno, los elementos significativos de lo que dijo son cosas pequeñas, un versículo. Bueno, lo primero que dice es un padre de familia. Un padre de familia es un elemento en esta parábola que tiene una expectativa que trasciende, ¿cómo se llama eso? Ahorita la vamos a ver. Es ¿cómo son los tiempos para Dios? Ahí está. A ver, nena, acuérdate. Es que porque esa palabra lo dice todo, pero bueno, un padre de familia representa a Jesucristo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Representa a Jesucristo, el padre de familia. Un segundo elemento, en la parábola dice su tesoro. Él estaba en su casa, pero de alguna manera empezó a sacar su tesoro. Bueno, el tesoro son las escrituras completas, porque son viejas y nuevas cosas de luz. La luz está completa. Hagan de cuenta que el Antiguo Testamento es el polo positivo y nosotros somos el polo negativo. Lo tenemos todos, entonces hay luz. Los judíos están amolados con la mitad. No hay manera de que haya luz en ellos. Por eso la revela a su iglesia. Así es que bueno, las escrituras completas es el gran tesoro que tenía este padre de familia. Nomás para añadirle tantito, porque de aquí sale un montón de cosas, pero solo otra cosita. Toda la escritura, todas las Biblias completas son Jesucristo. Es el verbo de Dios. Lo que Dios habló fue escrito para nosotros. Toda la Biblia es Cristo. Es el padre de familia. Y es el que está dando a conocer las verdades nuevas y las verdades viejas a su iglesia. Bueno, así es que es la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, también el Nuevo. Entonces ya está completo el asunto. Otra de las cosas que son significativas espiritualmente en la parábola son que dice que de sus tesoros saca cosas nuevas. Cosas nuevas, sí, esas mismas
enseñanzas y que son el elemento de las Escrituras a través del Nuevo Testamento. Buenas noticias en el Nuevo, porque es la síntesis y la culminación del Antiguo Testamento. Así es que son revelaciones del mismo corazón de Dios al hombre. Esto fue lo que dijo en Génesis 3, cuando le dijo a la serpiente, cuando la mujer le dijo, me engañó y yo comí. Y entonces le dijo a la serpiente, maldita serás entre todos y te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Y bueno, y empezó a decirle todo lo que le iba a tocar. De la simiente de la mujer a la que engañaste vendrá quien te reviente la cabeza. Tú solo le vas a poder rasguñar el calcañar. Así es que eso fue lo que hizo Jesucristo. Y eso fue lo que nos anticipó desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 y tanto, donde se acaba. Entonces sí lo tenemos completo. Bueno, un tesoro perfecto y total. Eso nada más es para nosotros, para la iglesia por la que Cristo va a venir. Bueno, ahora vamos a ver cómo se desarrolla esta parábola, porque ya están los elementos. Es el padre de familia, es el tesoro que está ahí mismo en la casa del padre de familia, y luego están todas las demás cosas. Las cosas viejas y las cosas nuevas que va sacando de su tesoro. Jesús no explicó ni interpretó esta parábola porque, bueno, como ya sabemos, desde la tercera o por ahí, dijo, no, ya sabemos todo, lo síguele. Y bueno, ya están listos. La base de la pregunta hecha de su maestro es para que nos demos cuenta de que ya está listo todo. Si hubo cosas viejas, bueno, ya vinieron las nuevas, ya no va a haber nuevísimas, no, se acabó. Así es que Jesucristo está diciéndole esto a sus discípulos, ya están listos, ya están preparados para poder hacerlo por ellos mismos. La traducción, aplicarse lo que está, aprendérselo, memorizarlo, cantarlo, no nos da ningún crédito delante de Dios aplicárnosla así. Por eso las preguntas que podamos hacer tienen que ser entre uno y Dios, de lo que Él enseñó con Jesucristo. Así es que después de presentar las anteriores 7 parábolas acerca de los misterios del reino y después de la explicación de las que hizo en Mateo 13, también allí tenemos, ¿ustedes han entendido estas cosas? Y ellos respondieron, sí, ¿cómo no? Cabe mencionar, pues, que no hay por qué suponer que las entendieran hasta agotar el significado espiritual. No, hasta donde les amanecía, hasta donde iban a ser partícipes. El asunto nuestro es que somos partícipes a partir de ahorita. Bueno, desde hace rato, pero ahorita el Señor nos está diciendo, esto, ellos podían decir hasta ahí nomás, pero nosotros no. Tenemos que sacar todo, porque la luz está en sus tesoros viejos y los nuevos. Y eso no lo tienen nadie, ni los judíos, solo la iglesia. Así es que bueno, después de toda esta cosa que Jesucristo les dijo, entonces la palabra de Dios es tan rica y profunda que por mucho que de ella se saque, nunca se agota. Aquí no dijo cuántas sacó del viejo y del nuevo. Lo que sí está dándonos a entender bien claro es que solo nosotros la tenemos toda. Bueno, pero bueno, es una bendición, pero a la larga puede ser una maldición. Porque como les digo, no tiene caso que digamos, lo tenemos todos, somos el último remanente de lo que Dios ha dejado en la tierra, que es del cielo. Su iglesia, su Espíritu Santo, dijo Jesucristo que cuando viniera,
se iba a llevar a su iglesia y al Espíritu Santo, que le rogó al Padre que se la dejara a la iglesia nada más. Bueno, es la voluntad de Dios, pues, que todos los que lean, escudriñen y consideren esos tesoros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, también la entiendan, para que le saquen provecho, porque no vamos a ser en el cielo espectadores, vamos a ser participantes. Y no es por decir la cosa, es porque ya empezamos desde aquí con lo que Dios quería terminar. Los judíos ya no quisieron y se quedaron atrás. Bueno, todo esto es para nosotros y a ver cómo le hacemos, porque el Espíritu Santo encantado, para eso lo dejó Jesucristo y se lo pidió al Padre. No estamos solos y puede Él revelarnos lo que nadie puede entender, porque solo el Espíritu Santo está para la iglesia. Así es que todos los que oyen, los que leen su palabra y los que la entienden, los que le sacan provecho, los que se la aplican espiritualmente, son la razón de por qué la iglesia es la única. No es como, bueno, si uno se siente orgulloso de esa iglesia o se siente suficiente con saber o apropiarse que es la iglesia, eso tiene como una espada de dos filos. Una puede quitar lo malo y con la otra hasta matarse uno. ¿Se acuerdan que la palabra es una espada de dos filos? Cuando allá en Romanos Pablo le estaba explicando, no, a los Efesios, que estaba diciéndole, pónganse la armadura de Dios. Hay una espada y de dos filos la espada. Bueno, pues casi está diciendo, la palabra es igual. Y la palabra, que es la espada, la debe tener su iglesia. La tenemos, nomás que a veces no nos damos cuenta, porque decimos las cosas y no nos las aplicamos. Pues así no pasa uno. Así es que bueno, vamos a seguir viendo, porque todavía no entramos a la parábola esta, pero la respuesta afirmativa de los discípulos, sí, ya sabemos todo, ya no nos explique nada. Jesucristo le había ofrecido la interpretación de la primera parábola, la del sembrador. Y a petición de ellos también les interpretó la del trigo y la cizaña, la segunda. Pero las verdades espirituales de las Escrituras se explican a sí mismas. La iglesia, bueno, tiene más de 2000 años. Es para tanto los que empezaron como con los que Jesucristo se va a llevar. La iglesia no se va a quedar en la tierra. Va a ser levantada. Hay Colosenses, Corintios y Tesalonicenses en la primera y la segunda, todo está hablando de estas cosas. Así es que bueno, si no las aplicamos, el problema no es nuestro si no los aplicamos, es del Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo siempre queda bien con Dios, están en una armonía tremenda, cuidado y nosotros nos zafemos de lo que nos toca. Por lo menos enterarnos y saber que esto es ahorita, es vigente y es para todos nosotros. Así es que bueno, todo lo que está contenido en la Biblia es lo que Dios quiere que sepamos. Por eso no es de leer un versículo, un libro, un capítulo y con eso ya no es toda la Biblia. Y si puede ser toda la vida, los beneficiados vamos a ser nosotros. No es algo que sea forzoso, pero hay muchas cosas que Dios nos enseña y nos explica. Y entonces entre ellos está, bueno, Jesucristo nos dijo lean la Biblia, dijo escudriñenla. Bueno, es uno de los tesoros nuevos. Eso no se lo dijo a los judíos ni a sus discípulos. No, es para lo nuevo, para acá. Bueno, Jesucristo compara a un escriba, que es un experto en las escrituras, un doctor en la ley, un experto del Antiguo Testamento con el que ahora oye del reino de los cielos, porque tiene un corazón fértil.
en el Antiguo Testamento hay muchísimo de Dios y del cielo. Y no más de, bueno, de tener alguna noción de eso, se supone que todo lo que Dios le ha dejado a la iglesia de Jesucristo está completo. Y en lo completo, a veces decimos qué bendición estar, pero ahí no empieza el asunto. La bendición es al final. Las recompensas y todas las cosas que Dios tiene son al final. Entre tanto, hay muchas cosas que a veces nomás leemos y creemos que ahí quedó. Y para la iglesia es muy serio porque lo primero que va a llegar al cielo es la iglesia. ¿Los judíos? No. Por eso en otra parábola que vamos a ver, ya le estoy anticipando, dice, los primeros son los judíos, serán los últimos. Y los últimos que se agarró su iglesia después de, apenas desde hace 2000 años hasta ahorita, esos van a ser los primeros. Y vamos a ver en la parábola clarísimo. Si no los aplicamos, si no, nomás vamos a leer y a saber que esto está diciendo Jesucristo. ¿Quién sabe a quién? Bueno, al final de todas las que están en el Mateo 13, y como es esta la última, la octava, Jesucristo compara al escriba con un experto adoctrinado que no solo oye, sino que considera, escudriña el reino de los cielos y todo lo que tiene que ver con una intimidad con Dios. Así es que el asunto que nos está poniendo aquí de un padre de familia es una persona fiel, competente, hasta podemos decir es el dueño de la casa, que ahora posee un tesoro tan completo, un almacén, una baúl, imagínense lo que sea, un lugar abajo, lugar arriba, cosas donde uno pone, y hay muchas cosas viejas, pero hay viejas y nuevas, se le ocurrió ir allá arriba y sacar cosas viejas y cosas nuevas. Jesucristo pasa a hablar de un escriba instruido, docto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Ese es todo el tesoro. Así es que bueno, si es un docto, era alguien muy entendido de toda la Biblia. Como diciéndoles ahora a sus discípulos, ustedes ahora pueden entender estas verdades espirituales. Mis parábolas son enseñanzas para la iglesia, nada más. Bueno, ¿por qué vienen a mí y ya con un conocimiento previo de las enseñanzas de la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, ahora de mí están oyendo esas buenas noticias? Solo los discípulos, porque los otros oían, le entraba por un oído y le salía por otro. Es más, ya se habían ido, era una multitud. Sí, pero a quien le interesaba que supiera esto era la iglesia, y la iglesia en ese tiempo, aunque no existía, estaba entrenando a los cimientos de la iglesia, que eran los apóstoles. Ahora le está diciendo, con estas cosas viejas y con estas nuevas, ustedes tienen un conocimiento pleno, completo, total, profundo, de toda la palabra de Dios. Así que no tenemos excusa de nada. Si queremos lo hacemos, y si no, pues cuando nos encontremos con Dios, de todo modo tenemos que darle cuenta. La iglesia, si nos ubicamos en lo que Dios quiere para la iglesia, nosotros no vamos a ser juzgados. Por nada, lo que va a haber son galardones. Sí, pero hay muchos que dicen que son cristianos y que son la iglesia y no son. Para eso no es el asunto, para eso va a haber juicio. Para la iglesia no.
Lo vamos a ver en unas parábolas también, pero para que vayan viendo cómo es esto de delicado para Dios. Así es que de lo revelado por los judíos en el Antiguo Testamento, de parte de Dios, ahora Jesús, por sus nuevas enseñanzas y revelaciones, del mismo corazón de Dios sacó esas cosas nuevas para completar las riquezas de ese tesoro, donde hay cosas viejas y cosas nuevas. Y ya se completó todo, o se está completando con los que están siendo de verdad la iglesia. En el Antiguo Testamento muchos no supieron de la iglesia, pero son la iglesia. No debían tener tantas cosas para cumplir como al final que nos toca a nosotros. Aquí sí va a haber muchos engañados, pero es fácil, nuestro asunto es con Dios. Y lo que Dios quiere está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No hay problemas. Ahora Jesucristo está diciéndole a sus discípulos privilegiados, porque tienen una nueva luz que yo les he dado, nada más a sus discípulos. Los otros oían y hasta lo criticaban o no querían, y porque dice, si le ponían trampitas con preguntas, a ver qué es esto y esto. Pero nosotros lo tenemos todo. Así es que el privilegio de tener una luz completa de Dios es para la iglesia. Así es que bueno, en esta situación las enseñanzas, los conocimientos, lo que Jesucristo les explicaba y lo que no les explicó, pero les dijo, que nos viene igual a nosotros, eso nos hace capaces para ser personas preparadas espiritualmente, intelectualmente, en las tres áreas, espiritual, alma y cuerpo. Capacitados estamos para no ser ajenos a los que Cristo va a venir por ellos. No es nada especial, es un corazón dispuesto. Bueno, pues así está el asunto y todavía no entramos a la parábola. Con esto Jesús enseñaba que Él no pretendía que sus discípulos abandonaran los conocimientos pasados, el Antiguo Testamento. Bueno, no se trata de eso. Pero hay iglesias que han dicho, o dicen, o me han dicho, y yo he oído aún. No, lo del Antiguo Testamento no, de ahora en adelante. Pues así no es. No han leído la parábola o no se la han aplicado, se la saben, la pueden decir, pero tiene que ser de los dos lados. Lo que Dios quiere para terminar lo que Él empezó con Adán y Eva. Así es que Él mismo dijo, con lo que vimos de la vida de Jesucristo, cuando empezó Él a decir bienaventurados, dichosos, felices, privilegiados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando empezó allí, la continuidad es algo que Él dice allí. Cuando acaba con las bienaventuranzas, que ni por aquí le pasó a ninguno de sus discípulos. Pero nosotros para nosotros sí es más. Los demás oían y solo se admiraban de la doctrina. Pero bueno, en la situación en que esto está diciendo Jesucristo, cuando empieza a enseñar, es cuando Él dice, bueno, yo no he venido a quitar la ley o a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y entonces cuando empieza a enseñar tantas cosas. Entonces no podemos decir que la Biblia para los cristianos o para la iglesia es nomás el Nuevo Testamento. Eso es condenarse solito. El que lo quiera creer o el que lo diga, ya se amoló. Lo único que tiene Dios en Jesucristo para el final de todo lo que empezó es la iglesia. Y la iglesia ya estamos viendo, es todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y son uno de ejemplos. Y nos faltan algunos tremendos que no están en Mateo 13. Pero nos podemos ir dando cuenta, ¿no? ¿Cómo va a ser el asunto? Así es que el Antiguo Testamento
tiene que ser porque dice, yo no he venido a abrogar ni a dejar que el Antiguo Testamento no sea vigente ahorita. He venido a darle cumplimiento y luego empieza con el Nuevo. Bueno, pues son los dos, el Nuevo y el Viejo. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es que Jesucristo estaba ejerciendo delante de sus discípulos la función de un padre de familia. Porque Él es el que saca, Él es el que empieza a decirle y le empieza a explicar, pues son los 12. Así es que nada más lo que hizo fue vincular las antiguas enseñanzas, las antiguas verdades. Las verdades no cambian nunca, aunque unas fueron dicho primero y otras más recientemente, pero son verdades. Así es que Jesús estaba diciéndole y vinculando las antiguas verdades con las enseñanzas nuevas de Él, especialmente a los discípulos que iban a formar la iglesia. Las enseñanzas de Jesús proporcionaban a sus discípulos un alimento constante, sólido, consistente, pero espiritual. Todo esto tiene que ver con el espíritu y con los propósitos de Dios, con lo que Él empezó. Así es que ahora los discípulos debían cumplir el papel de buenos escribas, de estudiar las cosas para que sean doctos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y cumplir con el papel que está dándole Jesucristo. Tienen que ser como ese padre de familia, docto, y bueno, y tienen que considerar las cosas viejas y las cosas nuevas. Eso completa la luz de Dios, no es media luz. Así es que bueno, enseñándonos a nosotros con esta parábola que tengamos mucho cuidado en volvernos religiosos o legalistas. Los legalistas son religiosos y están fundidos dos veces. Pero casi todos los ejemplos de religiosos y legalistas están en el Antiguo Testamento y Jesucristo dio algunos en el Nuevo. Porque el asunto tiene que ser completo, el Antiguo y el Nuevo. Pero bueno, enseñaba que no vayan a ser legalistas, que no vayan a ser religiosos, porque eso es peor que tener una condición falsa en la que habían caído los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Lo bueno es que siempre estaban sobre las escrituras, ya sea para transcribirlas, para leerlas o para muchas cosas. Eso está bien, pero la interpretación que le daban era equivocada. Por eso no aceptaron ni pudieron entender que Dios es trino. Y Dios no son tres dioses. Pero bueno, eso es tan fácil como tan difícil. Pero es suave. Está para nosotros porque así como nosotros solamente la iglesia tiene toda la luz de Dios en la Biblia, así también todo lo que tiene Dios en esta tierra para cumplir con lo que Dios empezó es la iglesia. En fin, lo que Jesucristo está diciendo intencionalmente a los discípulos y a nosotros mismos, voy a honrar a los que me honren. Hasta es una escritura que está por ahí. Sin embargo, veía la posibilidad de que si un hombre con esta función o cargo de padre de familia entendiera sus nuevas enseñanzas, sería una persona con un gran potencial para el reino de Dios, para poder echar mano de los misterios del reino de los cielos aquí. Cuando vayamos allá, ya eso va a ser de otro modo. El asunto de todo el estorbo está aquí. Bueno, todavía no está, pero va a estar. Jesucristo dijo una vez, yo vi caer a Satanás como un rayo y fue cuando vino a dar la tierra. Aquí no está. Es el príncipe de este mundo, pero tiene una de achichincles. Hasta dice que cristianos son achichincles, Satanás.
Pero bueno, la situación es esa, que todo lo que Jesucristo está haciéndonos ver es, si uno es genuino, no se va a hallar más que la bendición de que Dios es genuino con las advertencias y con los cargos que nos está diciendo que le corresponden a la iglesia. Muchas parábolas, no todas, pero muchas, la mayoría, y no tenemos que ir a ver las otras porque se le está diciendo a otros. Esta es para la pura iglesia. Bueno, a menos que uno no quiera hacer la iglesia, entonces le va a tocar de las otras. Pues hay que leer todas las parábolas, son un montonal. Pero las de la iglesia, esa es la que nos corresponde, porque tenemos que cumplirlo en este tiempo, lo que Él está diciendo que debería ser y cómo va a ser su iglesia. Así es que Jesús sí quiere que abandonemos lo malo del hombre legalista y del hombre religioso y del hombre hipócrita. ¿Se acuerdan cómo le dijo en el capítulo 24 de Mateo? Hipócritas, escribas y fariseos, porque ustedes quieren hacer un discípulo y luego lo hacen más de 5, 10, 15 veces más hijos del infierno que ustedes. Ah, Chihuahua. Son adeptos de Satanás. Y a una vez hasta se lo dijo bien claro, su padre es el diablo. Ah, Chihuahua. No se los dijo a ellos, es a todo el que está en contra de lo que le toca. O hacemos como Dios quiere, con la ayuda de Él. Nosotros tenemos una ayuda tremenda, no se la ha dado a nadie. El Espíritu Santo. Es lo único que hay del cielo aquí en la tierra. Y a los que Jesucristo se va a llevar, nuestro reino no es de este mundo. Y esas son verdades. Si no las aplicamos, si no, ya empiece a decir, es para la iglesia de Cristo. Porque si uno no se considera allí o no sabe, pues con las puras palabras no va a convencer a Dios nadie. Con hechos sí. Así es que eso quiere Jesucristo, quitarnos de las cosas que Él se encontró en su tiempo, a pesar de que haber doctos, pero nomás en el antiguo. Ahora nosotros decimos, ustedes están completos, Antiguo y Nuevo Testamento. Así es que sigue recordándonos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Aquí el padre de familia está sacando cosas buenas, pero unas son viejas, otras son antiguas, pues la Biblia. Así es que no hay para dónde darle vuelta porque está muy claro. Juan 8:22, Jesucristo mismo dijo lo que ellos comentaban. Por tanto, los judíos, dice, ¿acaso cuando Él le dijo, mi reino no es de este? Bueno, se lo dijo a Pilato, pero Él le dijo, mi reino no es de aquí, y hasta los discípulos les dijo, ya voy pronto y voy a prepararles un lugar allá. Ustedes no son de aquí. Y les dijo, ellos pensaron, ¿cómo no vamos a poder ir donde va? ¿Se irá a matar? ¿Se irá a suicidar? Y Él, sabiendo lo que ellos pensaban, le dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir ahora. Los discípulos han quedado con la instrucción correcta. Torcerla, eso depende de cada uno. ¿Qué tanto de Dios tenemos? Y lo que tenemos de Dios está escrito en el Antiguo y en el Nuevo. Así es que tanto el judaísmo, que es de lo viejo, la manifestación primera de Dios para toda esta tierra, fue para los judíos y escogió a Abraham, como sabemos. Así es que, pero como ellos le salieron chafa, no, chafa es muy cortito para el asunto, está tremendo eso. Bueno, hay que ver nomás el Pentateuco, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y ahí mismo dice, miren, si hacen esto les va a suceder esto. Ya les sucedió todo, así como las cosas que habían de suceder se profetizaron, muchas ya se cumplieron.
Cuando Dios dijo, de la simiente de una mujer vendrá quien le reviente la cabeza a Satanás, ya lo hizo, ya vino Jesucristo. Pero hay muchas cosas que se están cumpliendo, otras se van a cumplir, otras ya se cumplieron. El asunto es en dónde estamos. El judaísmo es lo viejo, lo nuevo es el cristianismo. Así es que bueno, no debemos despreciar ninguna de las dos fuentes porque son luz de Dios. Así es que son dos grandes fuentes. Juntas hacen una luz tremendísima. Los discípulos estaban ahora aprendiendo para poder enseñar después. Lo estaban enseñando, aprendiendo directo de su maestro. Quienes han de instruir a otros necesitan aprender antes como buenos alumnos, como lo que le dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:2. Así que el cristiano, el discípulo, el obispo, el que tenga un cargo, el que haya recibido a Cristo, debe ser intachable, sensato, responsable, hospitalario, capaz de enseñar. Y 2 Timoteo 2:24 va por ahí, dice, y el servicio del Señor, el que se ponga a servir y se haga un siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Un buen discípulo es comparado con un buen padre de familia, que saca de su tesoro cosas viejas, cosas nuevas, que aprecia y conoce las verdades completas de la palabra de Dios, completa, que es toda la Biblia. Por eso la llama como un tesoro. No es suficiente con atesorar, es preciso sacar el tesoro para el provecho de la iglesia. Cuando Jesucristo dijo esto y se lo dijo, lo estaba diciendo para la iglesia, todo el montón, la multitud que había allí no entendió nada. ¡Ay, qué bonito habla! Algo dirían y lo seguían, pero los discípulos le dijo, ustedes van a tener que seguir con esto. Y fue lo que hicieron cuando resucitó. Le dijo, les tengo una buena noticia. Yo vine a los míos y los míos no me recibieron, pero a todos los que me reciban, a todos los que crean en mi nombre, mi Padre le da potestad de ser hechos sus hijos. Así es que ahora van a ir a Judea, a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Al que cree y es bautizado, y al que confiesa con la boca y cree de todo corazón, y empezó a darles cosas que tantito más adelante se cumplieron. Y las cumplió y quedaron escritas para la iglesia con el ladrón de la cruz. Porque se ganó el cielo nomás allí. Era tan ratero como el otro. Pero lo que dejó fue el principio de cómo ser hechos hijos de Dios. Pues hay muchas cosas que podemos sacar y están tan claras allí, pero bueno, vamos a ver de esta parábola. Jesucristo mismo habló mucho de esto cuando Juan escribió acerca de Jesucristo. Muchas cosas solo las tiene Juan. Mateo, Marcos, Lucas tienen a veces cosas repetidas, pero con Juan ya él se puso a dar un aprendizaje y una enseñanza de cómo debe ser un cristiano. Claro, estaba diciéndolo, lo escribió, no lo hizo en el tiempo, fue casi el último libro, ya él tenía 100 años cuando escribió todo eso y todavía le encargaron el Apocalipsis y fue lo último de la Biblia, pero en lo que él escribió de Juan 15:15 nomás, dice, el aprendizaje, la enseñanza y el servicio cristianos son completos cuando se vive lo que se aprende y se enseña lo que se dice. Chihuahua, había que poner eso en cuadrito en la casa, porque ahí es donde damos la mayor enseñanza. Aquí es fácil. Bueno,
Juan 13 y 17, que es otra de las cosas que dijo Jesucristo, y nomás vamos a ver algunas. Él empieza a decirle, ¿entienden esto? Y él les acaba diciendo, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No es que lo digan, es que tengan la certeza de que lo que dicen es un hecho. No es hablar por hablar. Juan 13, 17 dice esto. Así es que también nos dice que el creyente instruido posee un gran tesoro. El gran tesoro, ustedes lo están aprovechando. Yo no sé de los demás, pero ustedes es directamente de Dios. A lo mejor no se han dado cuenta de muchas cosas. Yo no sé para qué es el instituto cuando vienen y se inscriben y debe haber alguna razón. A lo mejor cada uno tiene la suya. Pero la de Dios, ¿cuál es? Porque a veces uno hace cosas para Dios que Dios no le ha pedido. Y lo que Dios quiere es las cosas para las cuales tenemos que acabar lo último que está escrito en la Biblia. Y es para la iglesia. Así es que bueno, considerando todo esto, hay veces que uno no sabe muchas cosas, pero la va descubriendo al caminar, al ir con Dios. Tiene que hallar su razón o su causa. Yo nomás con una tuve, aunque son muchas, no es una sola cosa. Pero yo me acuerdo cuando mi esposa y yo aceptamos a Jesucristo y le dijimos todo, bueno, yo confieso con mi boca y yo de todo corazón reconozco que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Y pues eso mismo dijo el ladrón de la cruz, nada más que no con las palabras que le decimos, pero exactamente. Bueno, después de eso yo dije, pues ya se acabó, yo no entiendo nada, pero... Y luego nos dijeron, pues tienen que ahora que leer la Biblia y hacer. Y yo digo, no, ya se acabó, vámonos de aquí. Ni me gustó la comida y la cena esa. Pero en fin, el asunto está en que a la larga, nomás por ir haciendo caso de un poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito, porque el hermano, que era mi paciente, el que nos llevó a Cristo, me dijo, no, y qué bueno que tocas la guitarra, sí, pero yo eso que tocaron en la cena, ni me las vaya a poner, yo ni nunca había oído eso. En cambio, Júrame y otras del mundo, bueno, hasta Dios me hizo notar bien claro cómo Júrame, bueno, no Júrame, muchas que hizo canciones esta mujer, María Grieber, son de Dios. Pero fácil. Bueno, viendo la Biblia y viendo cosas, ¡y qué bárbaro! Entonces, lo único que yo llegué, donde me abrió los ojos fue cuando empezamos, porque el hermano nos dijo, tú vas a decir cómo son los hombres y los maridos y los padres, y ellas, las mujeres, las madres, y todo lo que es una esposa. Yo digo, bueno, a ver, no hombre, ya la segunda clase que iba a dar yo no aguanto esto. No, mejor hubiera sido mujer. Y entonces hasta que me dijeron, si no, yo dije, ya, yo me puedo volver, ahora se operan. Pero no. En la misma Biblia está el asunto. Y no esperé que me dijeran más cosas porque ni le creía al que nos estaba diciendo y enseñando, sino que está en la Biblia. Y entonces ya más tantito, ya eran como 3 años, y empiezo a ver la situación y Dios empieza a hacerme recordar las cosas que tienen que ser en el hogar. Por eso les decía, hay cosas que todavía veo, esto estaría bueno para que estuviera en un hogar. Y sí, pero por lo que a mí, pero ustedes tienen que buscar sus cosas. Pero en fin, lo que le decía a Dios era... Qué bueno que aceptamos a Cristo juntos, mi esposa y yo, aunque no teníamos problemas, y ahora en Dios y en Cristo tenemos problemas. Y a nosotros nos dijeron, te va a ir re bien.
Bueno, una de cosas que yo nomás la estaba juntando. Pero no esperé para decirle, a ver, ¿cómo está esto? No, me lo dijo Dios mismo con la Biblia. Porque yo dije, bueno, qué bendición. ¿Cómo conquisté a mi esposa? Qué cosa más tremenda y qué cosa más suave. Y con razón estamos afín en muchas cosas y ni conocíamos a Dios. Así es que hasta que Dios me paró, o el Espíritu Santo, y dijo, la esposa que tienes la tenía yo preparada desde el vientre de su madre, y tú ni a su mamá medio conociste. Y yo digo, ¿cómo? No puede ser. Y empiezo a buscar, y la esposa y el esposo, o el novio y la novia, no se andan buscando. Es un propósito de Dios. Pero cuando estamos seguros, si no vamos a empezar a reclamarle, yo quiero una, pero ya sabes cómo, porque no, cuando menos piensen y como crean, el asunto es saber que es Dios. Entonces yo dije, no, pues, si yo era el que le llevaba serenata, yo era el que le decía, y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y yo todo, y ahora sale que fuiste tú. Y está en la Biblia, es Dios. Más vale leer la Biblia e irla considerando y luego irla aplicando, si no se queda en puro decir. Pues donde quiera que le busquen, no hay nada, pero nada, donde Dios no intervenga. Que uno lo sepa, lo aprecie o lo quiera entender, esa es otra cosa, que es muy bueno. Pero hay quien no sabe la razón por la que Dios los tiene aquí. Hay unos que no saben por qué tengo el esposo o la esposa que tengo ahorita. Bueno, si piensa como yo, pues yo la conquisté. Y dice Dios, no. Ah, Chihuahua. Pues así son las parábolas. No es para estar enterado de cosas. Es para que la iglesia se lo aplique porque tenemos que hacer algo, porque estamos ya en el fin de los tiempos. Así es, el único fundamento que tenemos es el tesoro viejo y el tesoro nuevo que sacó el docto para nosotros. Toda la Biblia es nada más para los cristianos. Hay muchos que la usan y no tienen idea. Hay muchos que la leen y ni saben qué están diciendo. Y muchos hasta la prohíben. Bueno, pues, y si vemos la historia de del cristianismo, no hay nada más asqueroso que eso. Pero no se trata de hacer juicio, sino de, tenemos que salir de allí. No somos como los demás. Somos la iglesia por la que Cristo va a venir. Se supone. Cuando nos ubiquemos, van a ver qué cosa más tremenda. Vamos a seguir viendo esto porque todavía no vemos a nadie de la parábola. Segunda de Pedro, no. Ay, no, segunda de Pedro, no. Proverbios 2, 3 al 6. Y Isaías 45, 3. Allí empieza a profetizar Isaías algo para ustedes y para mí. Y vamos a ver lo de Isaías 45, 3. Dice, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Eso fue profetizado, eso es para nosotros, no es para los judíos. Fue profetizado para la iglesia. Sí, Señor, sabemos que es el Dios y eres el Dios de Israel. No, sí, no hay a otro con quien comparar al Dios, sino con el Dios de Israel. Porque nuestra salvación viene de los judíos. Entonces, bueno, pues lo que está profetizando Isaías ya se cumplió. Y ahorita estamos viendo que saca tesoros nuevos, tesoros viejos, pero para la iglesia nada más, porque cualquiera puede leer la Biblia, pero no aplicársela. Entonces, pues, empieza a hacer como las cosas que hubo en algunas parábolas que le dije, miren qué clase de cosas, son puras herejías. Eso tiene que ser traducido con la misma Biblia. Bueno, esta situación que le daré tesoros escondidos, son los viejos y los nuevos. Los judíos nomás pueden sacar viejos, tesoros, no tienen más que el antiguo. Y nosotros tenemos de los dos. Aquí está el cumplimiento de viejos y nuevos. Así es que hay muchísimas, pero yo no los voy a llenar de citas.
Así es que Colosenses 2, 2 y 3 y 2 de Corintios 4 del 6 al 7 y no, nomás que lean la Biblia van a ver cuántas cosas hay de estas, casi similares a esas. Así es que bueno, la enseñanza primaria entonces es que cada uno de nosotros debe ser como un escriba docto. No se vaya a las sacadas de los tesoros. No, primero hay que ser un docto. Si no, no va a diferenciar si es tesoro nuevo o viejo. Ni siquiera va a diferenciar si es tesoro. Bueno, así es que todo esto debe ser uno como un escriba docto, porque es lo primero que dice Jesucristo. Un padre de familia y empezó como un escriba docto. Así es que al tener la revelación completa de la palabra que está escrita, que sí se puede tener, nosotros no, pero el Espíritu Santo que nos dejó Cristo sí. Nosotros no podemos aprendernos toda la Biblia de memoria, el Espíritu Santo sí. Y según Jesucristo dice, son los que les van a recordar y les van a enseñar todo lo que yo dije, toda la Biblia, si le creemos. Si no, quedamos en la orilla. Así es que al tener una revelación completa de la palabra, solo los cristianos. Por eso los judíos se quedaron hasta que la iglesia no esté aquí, van a continuar. Así es que bueno, vamos a ver el escriba, cómo era y por qué citó un escriba docto. Bueno, es una persona cuya profesión era estudiar detalladamente, letra por letra, la escritura, y también la transcribían para cuando alguna se iba gastando y todo, hacían el libro que le tocaba, la hacían nueva letra, eso hacían los escribas. Y eran doctos porque estaban de continuo escribiendo letra por letra el rollo de la ley o de los libros o de todo lo que la Biblia tiene. Así es que llevaba los registros escritos de los acontecimientos. En el antiguo, ¿ya sonó la cuestión? No sonó. ¿Ya o falta? Sí, porque bueno, yo tengo otro lado que ir corriendo, pero si no, no, esto falta. No falta. Ya nomás se acaba aquí. A ver, para que les digas bien cómo estuvo esto, nena, sí, ya, para que esté completo, pues. Ya se acabó esto, pero...